Sueño con tsunami en diferentes países. En aquel sueño me encuentro debajo de un puente en el cual había llegado por no leer los carteles de seguridad, de peligro, de advertencia que habían puesto al ingreso del puente. Entonces tuve que retroceder y cuando estoy ahí los trabajadores, yo puedo observar que los trabajadores me dicen, están con linternas, no había luz y me dicen salga con cuidado porque no hay luz. Tenía que salir a la pista ya que habían pistas dañadas, había pasado un desastre, no había luz, habían lluvias, fuertes lluvias, la pista, había una pista que estaba totalmente rota, destruida, con las cañerías de desagüe destruida, había un gran orificio como si hubiera pasado un terremoto. Y, y me subo a uno de los ómnibus y en los vehículos escucho los comentarios donde la gente está consternada, están asustados, todos viajan en pánico y comienzan a comentar que viene encima de eso un tsunami simultáneo a todos los países. Y entonces preguntaban a qué hora va a llegar el tsunami a Perú. ¿A qué hora llegará al Perú? ¿Saben? Preguntaban y también se hacían la pregunta de cuánta sería la altura de ese tsunami. La gente andaba preocupada y consternada y el clima era muy malo. Se veía como si hubiera pasado un huracán, a pesar de que en mi país no hay huracanes, pero se veía todo devastado, la gente triste y encima de todo venía el tsunami. Cuando Cuando yo me despierto aquí en este sueño, en esta visión que me da Dios, me levanto asustada y he comenzado a examinar la Biblia, ¿no? La palabra de Dios nos dice en Lucas 21, 25 al 30, la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice también que debemos esperar estas cosas, que es necesario que todo eso acontezca. Es necesario que acontezcan estas cosas que han de venir, pero que no nos preocupemos en nada, porque aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Así que estemos confiados y no nos preocupemos, no nos angustiemos cuando veamos venir estas cosas. Más bien, como dice la palabra de Dios, erguíos, levantad vuestra cabeza y nuestra redención está cerca. Sigamos orando, sigamos velando, porque no sabemos el día ni la hora en que estas cosas sucederán. Hasta aquí se despide usted, la hermana María Yaure. Que Dios los bendiga mucho. Visión con el terremoto y tsunami. En esta visión me veo en el segundo piso de mi casa, en el cual me estoy ahogando. Ya prácticamente el agua llegaba al techo del segundo piso de mi casa y me faltaban pocos centímetros ya para que me llegue a la nariz y me estaba ahogando. Parece que de ahí me salvaron y me veo en otro día en el tercer piso de mi casa con mi hermana y otras personas más, y las casas habían quedado arruinadas porque estaban todas resquebrajadas, unas caídas, las partes
¿cómo puedo explicarlo? Algunas paredes por la mitad, habían quedado todas las casas dañadas, por lo cual la gente así en escombros vivía, cada uno en su casa en esos escombros vivía. Y en ese momento que estábamos reunidos, yo vi las paredes que estaban partidas y los techos dañados, pero aquellas personas comentaban, y mi hermana estaba ahí y decía, todos comentan la venida de Cristo. Solo se habla de la venida de Cristo, entonces, y sí, la otra le dice, sí, ¿cuánto se habla de la venida de Cristo? ¿Y tú sabes qué es el Tetra G? Me dice, a mí. Y la otra persona comenta, sí, se viene el Tetra G. Y yo le dije, el Tetra G, no sé qué es eso. Pero gloria a Dios que ahí terminó el sueño. Y el Señor aquí nos muestra que después de estos eventos tan grandes como el terremoto, tsunami, ¿no?, la caída del asteroide, vamos todavía, bueno, Dios ha preservado la vida por su infinita misericordia a sus hijos para que se pueda extender el Evangelio, y porque esta va a ser una búsqueda de las personas por saber qué es la venida de Cristo. Al contrario de lo que pensábamos hace poco tiempo, que iba a ser un evento aislado, muy secreto, que nuestros familiares iban a despertar y no nos iban a encontrar y se iban a preguntar. La venida de Cristo será así como en el tiempo del 2012 se hablaba del fin del mundo, que este año es el fin del mundo, y todo el mundo lo comentaban, aún los medios. La venida de Cristo será algo parecido, el tiempo previo al arrebatamiento será así, muy comentado por la humanidad, me imagino que también por los medios comunicativos, por los medios periodísticos, igual que en esa época se va a hablar mucho de la venida de Cristo, ya que la gente tendrá esa oportunidad y nuestros familiares tendrán también la oportunidad de venir a Cristo. Toda gloria y toda honra sea dadas a nuestro Padre Celestial, y a todos los hermanos en Cristo Jesús les digo que sigan perseverando. Amén. Gloria a Dios. Sueño con el microchip. En este sueño estaba yo con mi esposo y dentro de mi hogar había un joven que se vestía con poca ropa y se veía que se había entrado a mi casa sin ningún permiso, se había entrometido en mi hogar y estaba vestido con poca ropa. Era una persona que, por lo que pude ver, que no tenía modales, un malcriado, y cuando nosotros llegamos a la casa, él todavía me saluda, todo fresco, y yo le digo, ¿qué haces tú en mi casa? Y entonces este hombre me muestra, me dice, y cuando le veo en la mano que tenía un implante, y yo le digo, muchacho, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él me dice, es el microchip. ¿Que no sabes? Me dice, ya la gente lo tiene. Y yo le digo, no, muchacho, ¿por qué estás usando eso? Eso es, y le iba a decir, eso es la marca de la bestia, pero no le dije nada porque ya era muy tarde decírselo, ya no tenía sentido decírselo porque tenía la marca ya. Y le dije, hijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué te has puesto eso? Y esa tecnología, ¿y eso ya está en la tierra? Le digo, ¿y eso ya está dándose? Me dice, sí, eso ya se está dando. ¿Cómo que tú no sabes? Me dice, que tú no sabes, eso ya se está dando aquí. Y hasta aquí me despierto en el sueño y yo era ajena a todo el tema del microchip, del implante, porque yo creí que faltaba mucho todavía para que viniera Cristo y mucho para la marca de la bestia. Pero cuando el joven me dijo eso en el sueño, yo también me puse a investigar, ¿no? Y sé que el microchip que en Estados Unidos se trató de imponer obligatoriamente, ¿no?, para el sistema de salud. Pero sé que este sistema no tardará mucho en llegar al Perú también, porque ya se usa para hacer compras. Y estemos alerta, amigos, estemos alerta, hermanos en Cristo, estemos alertas a este sistema del microchip que es la marca de la bestia,
No hay ninguna duda que la bestia va a gobernar con ese sistema, con la tecnología, porque Dios le ha permitido que use la tecnología del anticristo. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 13, de 16 al 18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin ver que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí la palabra de Dios nos dice, nos ilustra sobre la marca de la bestia. Pero la maldad de la bestia, que se ha manifestado en pequeña proporción cuando Adolfo Hitler mató a los 6 millones de judíos, eso no es nada con lo que va a hacer la bestia en este tiempo. Lo va a hacer a un nivel mayor. Entonces, esto ya se dio, es algo que mucha gente dice cómo se va a dar, pero esto ya se dio en pequeña escala, por así decirlo, en el tiempo de Hitler. Y fueron 6 millones de judíos muertos. ¿Quién podría pensar que aquella persona o este pueblo alemán podría pensar que su presidente iba a ser un asesino? Nadie pensó. Así como también el pueblo sufrirá un engaño y también aceptará a este gobernante que hará una maldad a magnitud mayor, porque todo aquel que no tenga el implante no podrá ni comprar ni vender. Es lo mismo que hizo Adolfo Hitler cuando quiso atrapar a los judíos, les cerró las puertas al comercio, no podían ni comprar ni vender y tenían que usar una marca, que era la estrella de David, que se tenían que coser en la ropa. Entonces, asimismo, será la marca a nivel mundial. Estemos alerta, estemos orando, estemos ayunando, estemos hablando también a nuestros familiares, a nuestros amigos, aunque se rían, que esa es la marca de la bestia, porque si ellos se quedan a vivir ese tiempo, sabrán. Pero oremos mucho por nuestros familiares, porque muchos van a preferir la marca de la bestia cuando tengan que sufrir el hambre, la persecución. Lamentablemente habrá gente que tropezará, porque así lo dice la palabra de Dios en Mateo 24. Unos tropezarán, aún también los escogidos serán engañados. Sigamos orando, perseverando y tratándole de abrir los ojos a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, aunque se rían, porque el Señor dice, ya estamos cerca de estos tiempos, y el Señor dice que el atalaya, que viese venir la muerte y no avisare, entonces esa sangre será demandada de ellos. De ti, amigo, esa sangre será demandada de ti. Tú tienes que avisar, tú tienes que levantar. Dios te ha puesto para hacer luz. Hasta aquí, amigo, hermano, en Cristo Jesús. Le saluda, le despide de ustedes la hermana María Chao. Amén. Amados hermanos, en este día yo les vengo a traer una revelación más, la cual el Señor Jesucristo me ha mostrado, para entregársela a su pueblo, para que sean apercibidos de las cosas que están aconteciendo y de lo que va a acontecer. Hermanos, el tiempo se ha cumplido, estamos en el cumplimiento de los tiempos y ya no nos queda mucho tiempo. Yo les invito en este día a que pongan este mensaje en manos del Espíritu Santo de Dios para que les confirme lo que ahora les voy a decir. Porque yo no les estoy diciendo nada fuera de lo que está en la propia palabra, que es la palabra profética más segura. Pero el Señor Jesucristo dio ministerios y dio dones, y así es que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos revela cosas que van a acontecer. Amados hermanos, en este día les
voy a compartir este mensaje. El Señor me llevó nuevamente y esta vez me llevó a un lugar. Ese lugar está en las partes bajas del mismo Vaticano. Ahí estaba el falso profeta, el anticristo, y Satanás se hizo presente. Ahí había una estatua que era la imagen de la bestia, del anticristo. Cuando le trajeron esa imagen, esa estatua, la traían envuelta en una sábana o algo así. Y luego Satanás le dice al anticristo: hijo mío, ahí está tu imagen, úngela tú mismo. Luego vi cómo el anticristo tomó la imagen y la ungió. Luego el Señor me llevó, pero esta vez a las partes bajas de una catedral en México. Ahí estaba el cardenal Norberto Rivera. Estaba llevando algo a los personajes que estaban ahí reunidos: el Papa Francisco y Enrique Peña Nieto. Y Satanás se hizo presente ahí con ellos y le dijo a Peña Nieto: entrégale México, tu país, a él. Se refería al falso profeta. Y le dijo al falso profeta: cuando tú vengas y besares la tierra de este país, ahí me la entregarás. En ese momento el Señor me dijo: ahora ven que te voy a llevar a otro lugar. Y me llevó a ese lugar. Ahí en ese lugar había una conferencia. Y en esa conferencia había muchos personajes. Entre ellos estaba el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin. Y así como él, estaban otros personajes, primeros ministros de diferentes países. Ellos estaban a puerta cerrada. Su líder, Obama, él tenía el mando y Satanás estaba tras de él. Obama estaba hablando con todos esos líderes en esa conferencia y él estaba con su rostro tan transformado por el odio y la ira, y les decía fuertemente: apresúrense, vayamos contra el pueblo de él, refiriéndose a Dios. Hollemos sus ciudades, torturémoslos, mátenlos, quemen todo, apresúrense, que el tiempo está encima. Háganles la guerra al pueblo de Israel, y tomaremos el templo del monte y lo reconstruiremos para dárselo a él, a nuestro Padre, y denle gloria a él y la reverencia a su Hijo, que está por manifestarse, pues ya todo está preparado. Y decía: tortúrenlos, decapítenlos, tráiganlos a todos y márquenlos, y pídanle al Santo Padre, el Papa Francisco, les dé la marca que está en su mano derecha, el referí. A él pídanselo, el cual ya tiene escrito su nombre, refiriéndose al nombre del anticristo. Pídanle el referí y llévenlo a sus países y empiecen a ponerlo. Apresúrense, mis hijos, vayan y pónganle la marca de mi hijo. Esto ya lo dijo Satanás. Ya todo está preparado. Exterminen al pueblo de él, refiriéndose a Dios, y bórrenlo de la faz de la tierra, que no quede ni rastro de ellos. Y Obama continuó hablando, y su rostro estaba deformado. Este hombre estaba endemoniado. Yo estaba aterrada y estaba llorando cuando yo estaba ahí. Y me dijo el Señor: ve y dile a mi iglesia que aclame por mi pueblo.
ellos van contra mi pueblo, me dijo el Señor. Oh santo Dios, aleluya, Padre mío, santo, santo. El Señor me vuelve a llevar esta vez, pero a escuchar otra conversación. Ahí estaban reunidos otra vez Obama, primer ministro de China, Rusia, Enrique Peña Nieto, el cardenal Norberto Rivera y más cardenales, el Papa Francisco esta vez, y el diablo les estaba hablando. Él les decía: hijos míos, ya el tiempo está aquí. Vayan a sus países y ataquen a la iglesia de Él. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Comience la persecución donde no ha habido persecución. Vayan, hagan que renuncien a Él, que renuncien, apresúrense, vayan contra ellos. Mis hijos, ISIS, el grupo terrorista, ellos ya están haciendo lo suyo, así que a ellos no los toquen, a ellos no los dañen, porque ellos pelean por mi causa y son míos. Ahora vayan a ustedes, vayan y búsquenlos, vayan a los caminos, vayan a las brechas y vayan y atorméntenlos, tómenlos presos y llévenlos a los altos hornos y díganles que renuncien a Él, y si no lo hacen, decapítenlos, quémenlos, mátenlos, cierren sus iglesias. Y le dijo a Peña Nieto: y tú, Enrique, cuando vaya el Papa Francisco, entrégale tu país como quedamos y dale todo cuanto necesiten mis hijos, refiriéndose al grupo ISIS, porque ellos perseguirán a la iglesia. Que comience la persecución, gritaban. Y me dijo el Señor: esto comenzará a suceder muy pronto en todo el mundo. Diles que el RFID es la marca y que no se dejen marcar ni implantar ningún microchip. Diles que a mi iglesia yo la tomaré de mi mano y yo guardaré a mi iglesia en la hora de la prueba, porque viene la hora de la prueba, dijo el Señor. Hermanos, esta es parte de lo que viene para la iglesia y tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados en oración y ayuno en las iglesias. La iglesia de Jesucristo tiene que despertar. La iglesia de Jesucristo tiene que aclamar por el pueblo de Israel, aclamar por la iglesia del Señor, aclamar por nuestros hermanos. Hermanos, aclamemos por nuestros hermanos, porque esto, hermanos, se está poniendo cada vez más terrible para la humanidad. Luego me llevó el Señor a donde estaba el anticristo. Él se estaba preparando, estaba listo. Él se estaba deshaciendo de todos sus compromisos personales, de trabajo, de familia, y su personalidad estaba surgiendo un cambio en él. Un hombre frío, arrogante. Había mucho odio en él y autoridad, mucha autoridad, y estaba listo para tomar su corona, que lo coronaría como el anticristo. Y el diablo le decía: ya vas a salir, mi hijo, mi renuevo, y gobernarás al mundo. Y le dijo: ahora háblale a mi hijo Francisco, refiriéndose al Papa. Luego él le habló al Papa y le dijo: vente por donde te dije. Luego el Papa llegó y le dijo: apresúrate y diles a todos los gobernantes que se apresuren a marcarlos y que a todos los cristianos comiencen a perseguirlos. Diles que se apresuren a ponerles el RFID y les dirás que los quiero a todos unidos, que yo les daré mi pacto, que tendrán mi pacto solo si se toman de la mano conmigo, y que juntos iremos y haremos pacto. Entonces el falso profeta le contestó al anticristo: ahora yo quito de en medio lo que se opone delante de
tu casa. Y de ahí en ese momento el Señor me saca y me lleva a diferentes lugares y países. Ahí había multitud de fuerzas militares. Ellos estaban armados y eran por multitud. Todos se preparaban para una guerra. Oí una voz que les decía: apresúrense y tengan listos sus escuadrones, porque vamos a ir contra Israel. Borraremos su nombre, que no quede ni rastro de ellos del pueblo de Israel. Esto va a acontecer y esto se está preparando, amados hermanos. Oremos por el pueblo de Israel. Nuevamente fui llevada al cielo, pero esta vez hasta el segundo cielo. Y el Espíritu me pone a contemplar lo que estaba ocurriendo ahí. Y antes de entrar en esta parte de la revelación, quisiera leerles una escritura, Efesios 6:12, que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que yo fui llevada hasta el segundo cielo. Y el Señor nos está hablando de fuerzas demoníacas, de espíritus, de potestades. Está hablando del ejército demoníaco que Satanás tiene a su servicio. Y que nosotros no tenemos que contender contra nuestros hermanos o contra las personas que nos agreden, sino que nosotros tenemos que contender contra todo ese ejército demoníaco a través de la oración, a través de la intercesión. Y el Señor nuevamente fue llevada al cielo, pero cuando me ponen en el segundo cielo, en ese momento veo todo un ejército de Satanás que estaba preparándose, observando la tierra. Ellos estaban en unas naves grandes. Yo observaba, pero no quería estar ahí, porque lo que se respiraba ahí era una gran fuerza demoníaca. Pero me dijo el Señor: pon atención y observa todo lo que te voy a mostrar, hasta el más mínimo detalle. Y cuando estoy ahí observando todas esas naves, y en esas naves había demonios, y había una gran multitud de demonios sobre el cielo, fuera de esas naves también. Y me puso sobre una nave muy grande, y me dijo el Señor: entra y observa bien lo que verás. Y entré. Luego me vi caminando por un pasillo nuevamente. Era un diseño igual que el que estaba abajo, donde había entrado antes. Y cuando llegué al centro de esa sala, vi a Satanás en la misma posición, y esta vez sí se le permitió verme. Y me dijo: ¿qué haces aquí? Y me insultó. Yo le dije: la sangre de Cristo tiene poder. Y cayó. En eso miré hacia la parte de un lado donde estaba él, y vi a Obama. Después de Obama, que lo vi vestido de negro, vi al Papa Francisco otra vez. Del otro lado vi unos personajes y tenían esta conversación, en la cual el diablo les decía: ya todo está preparado, mi blanco es Estados Unidos, y Obama lo sabe y está de acuerdo. Esto se lo vuelve a repetir. Y luego le dijo al Papa Francisco: ve y diles que el palo y el yeso es real, pero no les hables del verbo. Diles que el palo y el yeso es Dios, y ellos van a ver señales y prodigios que saldrán de ahí, de la iglesia, del palo y del yeso. Ellos están preparando falsas señales y pronto van a manifestarse, de tal manera que muchos se maravillarán. Pero esto es un plan de Satanás para engañar y perder aún más a la humanidad. El plan maestro que prepara el camino al anticristo. Y luego giró su cabeza y se dirigió hacia un lado, y yo volví mi cabeza hacia donde miraba él, y lo que vi me sorprendió.
Ahí vi a unos personajes reconocidos, y estos personajes eran el príncipe Carlos, la reina Isabel, el príncipe William, el príncipe Guillermo y su esposa, y vi a Camila Parker, esposa del príncipe. Y yo pensé, ¿y ellos qué hacen aquí? Y entonces vi con espanto, con mucho espanto y mucho terror, cómo se quitaron una máscara, y por dentro tenían apariencia de demonios. Y vi yo cómo se quitaron ellos esa máscara que ellos tenían, y lo que quedó de ellos eran unos horribles demonios. Ellos han estado preparándolo todo para el resurgimiento del anticristo. Yo me sentí que me ahogaba y sentimientos encontrados vinieron a mí, pero el Señor me dijo que estuviera atenta a todo lo que vería aún. Y luego de ahí me sacó y me llevó hacia otro lugar, en ese mismo segundo cielo, y vi 3 personajes parados observando la tierra como en una plataforma. Y vi al Papa Francisco, que es el falso profeta, y a un lado, vestido de blanco, como él anda casi siempre. Luego vi a Satanás en medio, y al otro lado vi a otro personaje también, pero él lo vi vestido de negro, y era el anticristo, y me sorprendí de ver su rostro. Él ya está encarnado en la persona que es él, y los pude observar perfectamente. Ellos observaban la tierra, y Satanás les decía: mis hijos, ya todo está preparado, pronto vamos a gobernar al mundo. Y le dice al falso profeta: tú ve y háblales que el Mesías nunca vino, que el Mesías prometido es él. Ve y háblales de él, el anticristo. Él se refería al anticristo. Y yo ya no quería ver más. La presencia de la maldad se sentía ahí. Luego el Señor me trajo hacia la tierra y vino a mí en otra visión y me llevó a otro lugar, y me vi nadando bajo las aguas. Iba nadando por un túnel y era en el fondo del mar. Las paredes eran como de cristal, y yo pensé: ¿a dónde voy? Y a mi pregunta vino una voz que me dijo: solo observa. Y vi hacia la parte de arriba del agua, y vi hacia la parte de abajo de un barco, y enseguida me vi sobre el agua, y vi que me encontraba a un lado del barco. El Espíritu Santo me llevó hacia la parte de arriba, y cuando estaba sobre el barco vi pocos militares. Ellos estaban resguardando el barco, algo así, no se movían. Luego me llevó hacia una punta del barco y vi unos misiles que estaban listos de ser disparados. Y enseguida me dijo: baja. Y me vi caminando por unas escaleras hacia la parte baja del barco. Y antes de entrar me dijo el Señor: Satanás está aquí, no le temas. Y cuando llegué hacia un cuarto muy amplio como un salón, vi un gran pentagrama que es una estrella. En cada punta tenía unas velas muy grandes y había un círculo, y frente a ese pentagrama estaba Satanás. Y cuando me vio, me dijo: ¿qué haces aquí, hija del diablo? Y yo le contesté: yo no soy hija del diablo, yo soy hija y sierva de Jehová de los ejércitos, y la sangre del Cordero pagó por mí. Y echó unos alaridos enojado, pero algo lo hizo callar. Y centró su mirada hacia el centro, y yo también. Y lo que vi fue que había muchos personajes alrededor de ese círculo, y ellos estaban adorando a su padre el diablo, y todos tenían trajes negros, eran unas túnicas y unas capuchas todas de negro, y solo había un personaje que no estaba vestido igual, y ese personaje era el Papa Francisco. Él estaba vestido de blanco, como siempre anda, en apariencia de luz, al lado de Satanás, y me dijo: el Señor aquí están reunidos todos los líderes religiosos, y están haciendo
unidos a un pacto con Satanás. Y en eso vi dos personajes que se quitaron la capucha, y uno de ellos era Obama y la otra era Hillary Clinton. Yo pensé, ¿cómo es que ellos están aquí si no son líderes de religiones? El Señor me dijo, aquí también están líderes gubernamentales y ellos adoran a Satanás y están pactando con él. Se van a unificar para hacer una alianza. Y así fue como yo los vi, a todos ellos. El Señor no tarda en venir por su iglesia. Hermanos, ya no queda mucho tiempo. Tenemos que prepararnos en santidad, porque el Señor va a venir por una iglesia en santidad, por una iglesia sin mancha, una iglesia que esté con un corazón dispuesto para seguir al Señor Jesucristo. Sueño de secuestro de adolescentes. En el sueño me veo en un bus en el cual llevaba adolescentes. Al parecer que los llevaban a algún paseo o algún lugar, porque iban puros adolescentes con sus uniformes. También iba otro bus detrás, igual con adolescentes, en el cual fuimos interrumpidos drásticamente por personas las cuales secuestraron los vehículos y nos llevaron a una clínica. En la clínica me veo yo observando una fila de adolescentes, las cuales estaban ya con sus batas blancas y les hacían un análisis. Les hacían un análisis de sangre en los cuales estaban buscando algún tipo de sangre, no sé qué buscaban en estos adolescentes, en estas chicas adolescentes, y luego las pasan de fila hacia el otro lado, todas las seleccionadas, y les dicen, a la fila de las seleccionadas, les dicen, ustedes son las personas que han sido seleccionadas para que puedan incubar a los extraterrestres. Y ellas se asustan y comienzan a decir, no. Y a la fuerza comienzan a meter a una por una, en las cuales dentro de esta habitación, de este hospital, comienzan a incubarle dentro de sus ovarios alguna sustancia que al parecer era un esperma o algo así de un extraterrestre, pero le estaban haciendo a la fuerza y las adolescentes gritaban y tenían que entrar a esta habitación contra su voluntad. Era algo horrible, fue un sueño espantoso en el cual cuando me despierto comencé a mirar y dije, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver los adolescentes con el tipo de sangre? ¿Y qué buscaban estos extraterrestres? ¿Qué buscaban esta gente al implantar dentro de un adolescente, ¿no? Atención a todos los adolescentes que están dentro de las iglesias, que muchas veces no toman en serio las cosas de Dios. Yo te digo a ti, adolescente, reacciona, despierta, tu Señor te llama para que comiences a orar, para que comiences a ayunar, para que comiences a velar. Mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen aquellos los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Adolescente, padres de adolescentes, a un llamado a la iglesia que tiene hijos adolescentes. No es hora de preocuparse tanto por el trabajo, es hora de clamar por nuestros hijos adolescentes. Clamemos, oremos, ayunemos, velemos. Recuerda la palabra del Señor, velad y orad. Velad y orad, dijo el Señor, porque la hora nadie la sabe. Solamente tenemos que orar y velar, y el Señor confiadamente podemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les siga guardando, les siga bendiciendo.